Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy contamos con Xavier Muriel. Xavier, aparte de entrenador y biomecánico con su propia empresa BioCyclic, también es investigador, siendo autor o coautor de diversos estudios muy interesantes sobre rendimiento, por ejemplo, durante grandes vueltas. Y además, durante su carrera, ha sido jefe de rendimiento en diversos equipos ciclistas profesionales, así como director deportivo en Caja Rural Seguros RGA. Y con Xavier vamos a hablar principalmente de sus estudios, tanto de la parte teórica como de cómo aplicarlo al entrenamiento de los deportistas, haciendo especial hincapié en la durabilidad y en la repetibilidad de los esfuerzos, ¿vale? O sea, en la resistencia durante largas etapas. Así como hablaremos también de la brecha y de cómo abordar esta separación muchas veces entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de los entrenadores, así como algunos apuntes de biomecánica, de incertidumbre e incluso de complejidad, viendo cómo el todo es mucho más importante que la suma o el control de las partes. Creo que ha quedado una entrevista donde hemos abordado muchos temas, pero donde hay unos conocimientos muy buenos, muy profundos y que además ha costado mucho tiempo llegar hasta ellos. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Hola Xavier, bienvenido al podcast. Hola, gracias por la invitación, Manu. Bueno, pues nada, es un placer tenerte por aquí. Ya hacía falta que te pasases porque era una pérdida que en tantos episodios aún no hubiésemos tenido la oportunidad de charlar. Y bueno, contigo vamos a hablar al final de toda tu faceta, porque para el que no te conozca, aparte de entrenador, biomecánico, eres investigador, en fin, has sido director deportivo en equipos ciclistas profesionales. Pero me gustaría preguntarte a ti, lo primero es cómo te defines y luego pues que nos cuentes un poco cómo has llegado hasta aquí, hasta donde estás, cuál ha sido tu evolución o tu carrera profesional. Pues nada, no, a veces en modo de broma, ¿no? Suelo decir que no sé definirme, porque en esto de ciclismo, no sé si por suerte o por desgracia he hecho de todo, ¿no? He sido ciclista, he sido director, soy director, preparador, organizo carreras, yo qué sé, o sea, he hecho de todo en esto del ciclismo. Entonces, lo que me gusta decir es que a lo mejor pues no soy especialista puro en una cosa concreta, pero sí que siempre tengo un enfoque muy global de lo que es el ciclismo, y eso a veces me ayuda, ¿no? Porque a veces para mí las soluciones son siempre globales y no concretas. Entonces, digamos que abarco mucho dentro del ámbito del ciclismo. ¿Y cómo he llegado? Pues ya te digo, al final, pues cuando era ciclista ya estaba estudiando INEF, acabé la carrera, como hoy no, o ayer salió una nueva publicación ahora no, que ha salido espectacular, ¿no? Cómo tiene que ser un deportista bueno, de Foster y demás. Y venían a decir, ¿no? Que al final el mal deportista pues se convierte en un entrenador estudioso. Bueno, tampoco éramos tan malos, pero no teníamos esa habilidad que tenían otros y nos dedicamos pues a la ciencia, a estudiar, y es lo que realmente me gusta y lo que me ha traído hasta aquí. Bueno, pues mira, una forma muy elegante de definirlo, desde luego. Bueno, pues me gustaría ya un poco entrar en materia preguntándote, pues principalmente por los últimos artículos que habéis ido sacando en un grupo que está siendo súper fructífero, ¿no? Ahí junto con otros profesionales como Mikel, como Manuel Mateo, como Alejandro Lucía, David Barranco. Y bueno, me gustaría preguntaros sobre todo, o preguntarte por los los principales artículos en los que estás tú como director, o como primer autor, mejor dicho. Y dos de ellos son los de las demandas físicas de los ciclistas en las vueltas por etapas. O sea, que entiendo que aquí que se realizó en la Vuelta a España, ¿no? Me ha parecido entender eso al leerlo. Y, por ejemplo, en el primero, en el de Physical Demands and Performance Indication in Smart Professional Cyclists, habláis, ¿no? De que los ciclistas del World Tour pasan relativamente más tiempo a altas intensidades, ¿no? Respecto a su máximo, que los ciclistas
de categoría continental profesional. Así es, al final, pues como pues mis últimos años, pues he hecho las últimas 4 vueltas a España, ¿no? Pues 2 con el Murias y 2 con el Caja Rural, y tenía ahí una base de datos bastante potente. Tengo la suerte que nos hemos juntado ahí, pues un grupo de investigación bueno, todos los que has citado, ¿no? Entonces podíamos contrastar datos de un equipo World Tour con los equipos que había estado yo. Y bueno, al final como preparador y director en carrera, pues vas viendo cosillas, ¿no? ¿Por qué son los míos, entre comillas, andan menos que los World Tour, ¿no? Para que no se entienda la gente, o por qué no. Y al final lo que ves, como digo yo, que a un tiro pues somos parecidos, pero que a varios tiros pues ellos son mejores, ¿no? Y al final lo que hemos tratado es de contrastar esto. O sea, esto pasa de verdad. Ya que tú tienes una base de datos, yo tengo otra, vamos a cruzarla y a ver qué pasa. Y es lo que hemos hecho. Y como bien dices, pues lo que observábamos es que los World Tour, a medida que pasaban los días, eran capaces de, digamos, de mantener su intensidad. Que digamos que la fatiga, entre comillas, les llegaba más tarde. Pero esto contrastarlo científicamente con potencial estadístico, pues será difícil. Porque al final la N es pequeña y demás. Entonces, estadísticamente tampoco, digamos, ha aparecido todo lo que yo como entrenador veía, ¿no? Entonces, como dices, los World Tours son capaces de llegar a intensidades más altas, incluso, pues imagínate, en tercera semana, etc, etc, etc. También aquí no me quiero aclarar, porque todos los estudios, y esto no es echarme piedras contra nuestro tejado, pero hay que entender todos los estudios, hay que contextualizarlos. Como aquí me entra la faceta director, ¿no? No es lo mismo ser un Pro Tour que tienes que estar de salida a 8 palos para coger la escapada, o como un World Tour que tienes a 2 tirando todo el rato y llegas al final pues normalmente bastante más fresco. Y esto con la acumulación de días, ¿entiendes? Pues es verdad que lo que se ve es que los World Tour pues llegan a intensidades mucho más altas. Pero el por qué, no lo sé. Si es porque son mejores, pues si es por la táctica, pues si es la suma de las dos cosas. Sí, sí, eso te iba a comentar, ¿no? Que al final también, en general, ¿no? Los Pro Conti, aparte de que van a un porcentaje para ir en el pelotón un poco más alto, ¿no? Se supone que si tienes menos niveles va a un porcentaje de intensidad más alto. Pero claro, también te vas comiendo todos los látigos, tienes, como tú has dicho, que ir a la fuga, ¿no? Al final no disputas la carrera, ¿no? Si te quedas, guardas para el día siguiente. Entonces, claro, entiendo que aquí hay un margen de error que es dificilísimo de medir. Bueno, a ver, al final lo que hicimos es para ver si realmente casi todos los ciclistas habían llegado a su máximo, ¿no? Porque al final estás analizando el Power Profile. El Power Profile tiene un error que es que estimamos que cualquier Power Profile es máximo, ¿no? Y a lo mejor no lo es. Lo que tienes que es compararlo con su Power Profile anterior y ver si realmente los datos que hay pues están en el 95, 98, 99% de su máximo. Y es verdad que con la suma de los 21 días de la vuelta o 20 o los que fuesen, sí que en todos los casos llegaban a tener, en casi todos los casos llegaban a tener esfuerzos máximos para cada tiempo, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, ¿son peores? Sí, lógicamente, pero como bien dices, mucho es por la táctica y otro mucho, pero esto te lo digo aquí, es por ejemplo la propia colocación en el pelotón. O sea, que ya sabemos que contra los World Tour ir en el puesto 30 es, entre comillas, imposible. Los látigos que hay al salir de una curva, de cualquier cosa, eso todo se va acumulando en el Pro Team y eso es lo que luego se ve que no pueden hacerlo al final. Esto es lo de siempre. ¿Huevo o la gallina? Pues nosotros digamos que hemos descrito las diferencias. El por qué es lo que se queda en el aire. Eso se lo guarda uno. Sí, sí, eso es lo más complicado. Sí. Y ya en raíz también de este artículo me surge una pregunta, o dos. Una es si crees que las diferencias se acentúan en la tercera semana porque los Pro Conti empeoran por la fatiga, lo que sería más lógico, o porque los Pro Tour mejoran. Quizás porque se adaptan más en la primera semana o la segunda y dan mejores datos. No, o sea, sobre todo se vio un empeoramiento de ambos, ¿vale? O sea, la que empeoran ambos. Los World Tour muy, muy poquito y los Pro, pues bastante más. Tienen una caída del 3-4%, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahí había datos que era espectacular, ¿no? Que los cruzamos, pero no los hemos podido sacar porque no tenían la potencia estadística suficiente.
pero veía, por ejemplo, que en mi equipo, comparado con los World Tour, esto es fuera de los estudios, ¿no? Eran capaces de ser competitivos la primera hora y media en la tercera semana. A partir de ahí morían. O sea, digamos que no eran capaces de regenerar sus reservas de glucógeno y demás con el tiempo. En cambio, los World Tour sí. Y como bien dices, pues las explicaciones pueden ser mil. Al final, porcentualmente, el Pro Tour va siempre un poquito más apretado todo durante el transcurso de la vuelta. La táctica es diferente. Seguro, o sea, hay la genética, o sea, hay muchísimos factores. Pero eso, sí existen esas diferencias, sí. Y estamos hablando entre los buenos y muy buenos. O sea, las diferencias son mínimas realmente. Pero es que hoy en día, para ganar o hacer el 20, estamos hablando de diferencias de menos del 1% en muchos casos. Exactamente, eso es lo que mucha gente, sobre todo gente aficionada, no entiende, que esperan mejoras de 10, 20, 30 vatios, pero es que solamente con que uno mejore, que te digo ya, 5 vatios, ¿no? En realidad esto en una vuelta o en una etapa de 5 horas, 5 vatios son muchos vatios durante 5 horas. Sí, y más que eso, que la gente está con que, ¿no? Yo qué sé, ahora el famoso FTP, ¿no? Y quiero hacer 10 vatios más al FTP o 15 vatios más. Realmente la diferencia no está ahí, que sí, pero la diferencia es cuántas veces eres capaz de hacer tú eso durante una etapa o durante una vuelta. ¿Cuántas veces me vas a hacer un FTP? O después de cuánto esfuerzo eres capaz de hacerme eso. Y ahí se ve, ¿no? La diferencia, ¿no? El otro paper es que los buenos son capaces de repetir más veces, incluso pues más hacia el final. Sí, además, la forma en que medimos muchas veces el rendimiento también determina las acciones que implementamos, ¿no? Y las consecuencias que tenemos. O sea, si me baso solamente en el FTP, como tú dices, a lo mejor voy a hacer entrenamiento o voy a testar de forma que mejore el FTP haciendo siempre test fresco, ¿no? Series siempre fresco y me va a mejorar el FTP a cambio, por ejemplo, de a lo mejor de no mejorar mi rendimiento realmente en carreras de este estilo, ¿no? Tal cual. Luego, igual es meterme en camisa de 11 varas, pero bueno, es lo que os gusta. Al final, lo que te decía, ¿no? Siempre hay que tener un concepto global de todo. Nos olvidamos siempre, casi todos, que el objetivo en ciclismo es ser el primero, ser más rápido. O sea, el objetivo es ser más veloz, no mover más vatios, ¿vale? Y estamos viendo que con la fatiga hay gente que es capaz, por ejemplo, de mover los mismos vatios, pero sus técnicas se desvirtúa, su aerodinámica se desvirtúa, entonces no son más rápidos. Son igual de fuertes en vatios, pero no son más rápidos. Entonces, es que hay un montón de factores. ¿Entiendes? No, he mejorado 5 vatios y va más rápido o no va más rápido. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, es que siempre hay que mirarlo todo desde un enfoque global. Entonces, las diferencias entre los buenos y muy buenos son mínimas y se agudizan digamos, en los límites muy altos. Joder, me encanta lo que dices y totalmente que lo suscribo. Bien, pues vamos a pasar un poco a otro estudio, ¿vale? Al segundo, que quizás entra un poco más en esta casuística y a ver cómo lo podemos abordar, y es el que habla de la durabilidad y repetibilidad de los esfuerzos también en la vuelta, ¿no? No sé si se hizo con la misma muestra y en la misma vuelta o si es en la siguiente. Y bueno, me surgen lo primero algunas preguntas, ¿no? Lo primero es que utilizáis, ¿no? Para medir la fatiga con la que llegan los deportistas al final de la etapa, utilizáis los kilojulios partidos entre el peso del deportista, en vez de, por ejemplo, otras métricas de medición de carga que pueden ser más o menos perfectas, pero podrían también tener sentido, como los TSS, por ejemplo. ¿Por qué esta elección de esta métrica? Sí, este estudio digamos que es la consecución del siguiente, ¿no? Digamos que en el primero veíamos que las diferencias a nivel global no se daban estadísticamente, pero aparte, como iban pasando las semanas, pues eso, en la tercera semana era por la fatiga, ¿no? Se suponía. Entonces dije, hombre, pues vamos a analizar la fatiga. Y aquí viene el problema, ¿no? ¿Y cómo medimos la fatiga? ¿Cómo medimos cuando la acumulación de estrés en el cuerpo, ¿no? Y como eso bien dices, pues hay un montón de marcadores. Podríamos ir a TRIMS, TSS, yo qué sé, percepción de esfuerzo, HRV, podríamos ir a 1000 cosas. ¿Por qué nos decidimos por los kilojulios kilogramo? Y que no es lo que más me convence, pero es que era lo más objetivo, ¿vale? Era lo más objetivo y lo que ya otros autores como Peter Leo y demás estaban utilizando, ¿vale? Como bien sabes, con el TSS hay una problemática, hay una discusión ahí bastante potente al final el TSS es dependiente del FTP y el FTP, si sería del MFTP, pues bueno, pero es que del FTP al final, bueno, pues ahí ya sabes.
tiene sus seguidores y sus detractores, no lo voy a defender ni criticar yo ahora, pero digamos que tiene un error bastante grande, ¿vale? Y somos conscientes, ¿no?, que los kilojulios kilogramo tampoco es la medida perfecta, porque al final hacer 25 kilojulios, vamos a hablar en números generales, ¿no?, para que nos entienda la gente, 2.000 kilojulios, realizarlos, imagínate, a una intensidad tempo seguida o con 7 sprints acumulados, no tiene nada que ver la fatiga que tienes. Pero realmente en un estudio pues tienes que intentar ser lo más objetivo posible y se hizo por la objetividad. Pero ya te digo que lo que estamos intentando es realmente buscar ahí, ¿no? Buscar la cosquilla esa de a ver si somos capaces de con alguna medida realmente conocer el estrés verdadero del cuerpo, porque no es lo que te decía, no es lo mismo 2.000 kilojulios de una manera o que otra. Entonces sí que tiene esa limitación este estudio, lógicamente. Bueno, esto nos lleva entonces a la segunda pregunta que tenía, ¿no?, que era cómo se habían medido los esfuerzos que realizaron los deportistas antes del final, que habían sido superiores al 95% de la máxima potencia que habían sido capaces de mover anteriormente en esas duraciones, ¿vale? Porque lo medís, ¿no?, en una tabla, creo que estaba entre 2, 4 esfuerzos de esa cantidad por semana, me parece. Eso es, al final lo que medíamos es lo que te he dicho antes, ¿no? Nuestra hipótesis es que los mejores son capaces de aproximarse a su máximo más veces por semana, ¿vale? Y bueno, lo que nos salió es que sí hay una tendencia, pero estadísticamente no era una realidad. Al final, pues tienes 8 ciclistas y 8 ciclistas, la N es pequeña, ¿vale? Entonces, para que el potencial estadístico no es muy grande. Yo todavía sigo convencido que si esto lo habríamos hecho con 50 ciclistas, pues seguramente habría salido positivo estadísticamente, con significación estadística, pero no salió. Entonces, la repetitividad, esto es, ¿cuántas veces hace el bueno y el malo, entre comillas, para que me entendáis, el World Tour y el Pro Tour? Las cosas sí que salió una tendencia, no, diciendo, oye, es verdad que los World Tour se acercan muchas veces al máximo, pero estadísticamente no salió significativo. Y en cambio la durabilidad, que es lo que supongo que lo siguiente me preguntarás, sí que salía, pues eso, que cuanto más fatiga acumulada, en este caso por kilojulios, medido por kilojulios, las diferencias se disparaban. Sí, que al final un poco nos remitimos también a lo anterior, ¿no? O sea, en realidad los kilojulios, o sea, una medida, ¿no?, de carga, o sea, de potencia absoluta, aunque lo miramos aunque dividamos entre el peso, pero claro, que está más fuerte, se cansa menos, ¿no?, al acumular 35 kilojulios en realidad. Exactamente, al final es una medida externa. Y luego, a ver, es que es lo mismo, ¿no? Al final estos kilojulios es potencia en tiempo, al final. Y luego lo pasamos a kilocalorías, que se hace con el 25%, estimando el 25%, pero eso es en modo aeróbico. Depende cuánto hayas estado en anaeróbico, este porcentaje y esta asunción tiene un error muy grande. Entonces, pues eso, que todos los estudios hay que tomarlos siempre con entre comillas, ¿no? Y mira que es el nuestro y ya ves, no te lo estoy vendiendo como sí se ve una tendencia y sí se ve una diferenciación, pero esto todavía hay que hacerlo mucho más preciso. Bueno, aprovechando esto, ¿qué opinión te merecen entonces estos gráficos que salen en algunos software, ¿no?, tipo VKO por ejemplo, ¿no?, marca una intensidad y te dice 90% aeróbico, 10% anaeróbico? Pues son estimaciones, lógicamente. Esto es como todo, ¿no? El Big Data y todo. Cuanto más datos tenga, cuanto más variables tenga ese algoritmo, pues más preciso va a ser. Pero por suerte o por desgracia, digamos, el comportamiento del ser humano es muchísimo más complejo. Lo componen una multitud de variables que todavía no somos capaces de controlar. Entonces, pues bueno, no sé cómo decirte, el estrés psicológico, el estrés propio de la carrera, ¿no? Que tú has sido ciclista, que te estén metiendo manillar, que esté lloviendo, que no puedas meter la mano en el bolsillo para comer porque tienes frío, o sea, es que hay un montón de factores que no somos capaces de contabilizar. Entonces, lo que te decía, 2.000 kilojulios pueden ser una cosa o pueden ser algo parecido o algo muy diferente, depende cómo se hayan
logrado o la tensión que lleves, o sea, son muchas cosas. Es que justamente me gusta que lo saques porque hace poco que me llegó una pregunta de alguna persona que sé que muchos más lo han pensado, ¿no? Porque muchas veces sacamos artículos y a mí me gusta especialmente artículos que cuestionan dogmas preestablecidos, ¿no? Y a veces cuando saca algo diciendo que una creencia antigua, ¿vale? La que sea, no tiene fundamento o es errónea, siempre hay gente que dice, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el entrenamiento es una pseudociencia o que la ciencia no nos dice cómo debemos entrenar? Y aquí hay matices, ¿no? Obviamente. Y por eso quería preguntártelo. O sea, ¿hasta qué punto podemos entrenar en base a lo que nos dice la ciencia? Y por otro punto, ¿hasta qué, no? O cuánto de arte hay en ello, ¿no? O cuánto hay de escuchar, de saber, de la experiencia. Yo al final creo que lo que te he dicho, ¿no? Que la ciencia, lógicamente y necesariamente es obligatoria, ¿no? Tenemos que estar leyendo, pero tú cuando lees un paper o yo que sé, un podcast o lo que sea, tener cuidado, es lo que yo hago por lo menos, ¿no? Siempre intento establecer un criterio de, oye, con qué grupo se ha hecho, con qué nivel de gente se ha hecho, y a la hora de extrapolarlo, que es el fallo que hace la gente, ¿no? Yo creo, o sea, se extrapola generalmente a toda la población y cada población es súper específica. Entonces, la ciencia, lógicamente, muchas veces va detrás de intentando explicar, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Porque al final tú como entrenador tienes unas percepciones y luego intentas explicarlo con la ciencia y a veces sale y otras no sale. Entonces, yo creo que tiene que ver ambas cosas, ¿no? O sea, lo que te he dicho, primero, lógicamente tienes que tener una formación, pero siempre crítica, ¿no? Siempre tienes que tener una formación, estar al día de lo que está saliendo, contextualizarlo y a la hora de extrapolarlo a lo tuyo, ¿no? A tus deportistas y demás, pues lo mismo que has dicho tú, ¿no? Sé crítico. ¿Por qué estás hablando de kilojulios? No es lo mismo 2.000 kilojulios que de una manera que la otra. Bien, muy bien. Pero sabemos que por lo menos estamos midiendo una unidad de carga y estamos demostrando que a partir de una unidad de carga hay una diferenciación mayor entre los buenos y muy buenos. Entonces, eso es irrefutable. Otra cosa es que digamos que el 6% de decadencia que hemos demostrado nosotros es así siempre, ¿me entiendes? Que venga fulanito de tal y diga, como esta gente ha demostrado que hay un 6% de caída entre World Tour y profesionales, y los profesionales caen un 6% más, pues después de 2.000 kilojulios en las series les voy a bajar un 6%. ¿Me entiendes el error? El error está ahí, en ir a la precisión, en extrapolar la precisión. Lo que tienes que intentar es buscar tu población, mirar el experimento que han hecho, hacerlo tú y calcular las caídas de cada uno, que son muy diferentes. Exactamente. No, al final, yo también lo veo eso, una especie de mezcla, ¿no? Donde vosotros, bueno, tú estás en los dos lados, ¿no? Pero se ofrecen, digamos, problemas y respuestas desde la ciencia, ¿no? Teoría, y ya ver tú, o sea, digamos, aprender los principios, ¿no? Los fundamentos, y luego ya tú ser capaz de aplicarlos a casos diferentes a cualquiera que haya en la ciencia, porque lo que no puedes coger, creo yo, es un artículo y decir, pues mira, en este artículo la media de la población mide 180, pesa 70 kilos, V2 más de 70 y mejoran un 3% con este entrenamiento y ya aplicarlo directamente, porque al final es que lo primero es que ni todos los sujetos de ese estudio han mejorado un 3%, o sea, seguramente muchos hayan salido de intervalo de confianza por arriba, muchos habrán empeorado, ¿no? Pero sí tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, han mejorado más con series de V2 más que con series de FTP, pues tiene sentido, ¿no? Y ya no, creo yo, ser capaz de aplicarlo. Exactamente, yo creo que al final, ¿no? Tú coges nuestro estudio y vas, si no, después de 45 kilojulios por kilogramo, pues más o menos dale después de 3.000 kilojulios, la pérdida de potencia es no sé qué. O sea, tú a cualquier cicloturista que está trabajando a jornada partida, o yo qué sé, a relevos o lo que sea, que tenga una familia y demás, si le vas a meter un entrenamiento de 3.000 kilojulios, a lo mejor ya le estás causando un estrés que, ¿me entiendes? O sea, es que todo hay que tomarlo con pinzas. En este caso estamos hablando de ciclistas profesionales en una Vuelta a España, que es lo que más han preparado todo el año. Se han estado en stage de altitud, o sea, en las mejores condiciones posibles y entonces es en esa población concreta lo que estamos hablando y ahora cuidado a la hora de extrapolarlo. Al final lo que está intentando es buscar las diferencias porque uno es muy bueno y el otro es simplemente bueno. Sí, eso es que mucha gente, ¿sabe?
creo que se denomina early adopter, ¿no? O sea, que culo veo, culo quiero. O sea, veo un estudio, ya leo tu estudio y ya me pongo a entrenar series o a entrenar con 3.500 kilojulios gastados. ¿Y por qué, no? O sea, que me tengo que plantear, ¿por qué lo hago? ¿Tiene sentido? ¿Lo que he hecho hasta ahora correlaciona? O sea, ¿tiene sentido la adaptación, no? Digamos, a aprender. Yo, al final, mira, otro ámbito que trabajo mucho que antes hemos mencionado, bueno, fuera de micro, ¿no? Que es la biomecánica, es lo mismo, ¿no? Hay unas doctrinas generales, pero que luego individualmente cada uno es un mundo diferente y las variables que nos afectan a cada uno son totalmente diferentes. El entrenamiento es igual. Las doctrinas generales hay que saberlas porque al final te van a marcar una dirección, ¿no? Pero luego es que las casuísticas personales de cada uno, cuidado. O sea, es que incluso la misma persona en el tiempo tiene casuísticas diferentes. O sea, es que simplemente, no sé, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Un ciclista, ¿no? Que estás entrenando y, por ejemplo, que está teniendo problemas psicológicos, pues imagínate, pues unos problemas de relación de pareja. O sea, es que ya es otra persona. Su capacidad de anabólica se va al garete, ¿no? Su cortisol va a estar disparado. Entonces es que no vas a poder ni entrenar y ni vas a tener las mejoras que esperabas. Entonces es que esto es súper individual y cuidado con todo lo que aplicamos a nivel general. Claro, totalmente. Al final tenemos que aceptar, ¿no? un rango de incertidumbre. Y sabes que no podemos medirlo todo. Porque a mí, por ejemplo, como entrenador, a veces me pregunta la gente, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero ¿cuánto voy a mejorar este año? ¿Cómo voy a estar de forma en abril para la carrera? ¿O cuánto me queda por mejorar? Y es complicado hacerles entender que no hay esa respuesta, o en mi opinión no hay esa respuesta, ¿no? Y incluso a veces me preguntan, bueno, pero con análisis de datos sí, ¿no? Y digo, yo creo que no. Pero bueno, te lo pregunto a ti. No, pues esto es lo de siempre, ¿no? La barrera entre lo comercial y la realidad, ¿no? O sea, si buscamos estándares comerciales, pues no sé, pues hay, pues eso, depende, ¿no? Depende si es un chaval de 20 años, de 25, de 30 o de 40, pues te voy a decir, pues vale, vas a tener una mejora según las estadísticas generales de un 3, un 4, un 5%. Pero es que eso, como tú bien dices, eso es súper individual. O sea, que es que a lo mejor está fuera de tu mano como entrenador directamente. A lo mejor es un problema personal, a lo mejor es un problema digestivo, a lo mejor es un problema, yo qué sé, o sea, puede haber 1000 factores. Y a lo mejor al revés, incluso hay mejoras que nos atribuimos nosotros mismos a los entrenadores y no tienen nada que ver con nosotros. O sea, que es que nosotros digamos que somos un granito, una parte del puzzle. Y eso siempre tenemos que ser conscientes de que somos una parte del puzzle que tenemos que sumar, no restar, que hay mucha gente que resta, y ser conscientes que tenemos una influencia en un porcentaje de su rendimiento y no en el 100%, porque para el 100% hay muchísimos más aspectos. Me encanta que lo hayas comentado. Y bueno, ya pasando, bueno, vamos a seguir con el artículo de la durabilidad, y es que me gustaría aterrizarlo un poco, una parte un poco más práctica, y lo primero que te quería preguntar es una duda que a mí a veces me asalta, ¿no? Y es que ¿hasta qué punto estaríamos hablando de algo independiente a la capacidad aeróbica, ¿no? A lo que conocemos como fosforilación oxidativa, ¿no? O sea, podemos encontrarnos, por ejemplo, personas que sean muy buenas en capacidad aeróbica, no sé, con un buen FTP o con un buen esfuerzo en 2 horas, pero que sean malas en 5 o en 6 horas. O sea, ¿hasta qué punto hay diferencias? Porque muchas veces en carreras, ¿no? Vemos que ciclistas que ganan las contrarreloj suelen estar también adelante en etapas de 5 o 6 horas. Qué buena pregunta, ¿no? Al final, digamos, claro, es que ¿qué es tener una buena capacidad aeróbica? Es que esto es una pregunta compleja también. Quiero decir, si nos basamos en el consumo máximo de oxígeno, ¿no? Ahora también hay podemos ver dos ciclistas con el mismo con máximo, o sea, con el mismo VO2 max, en cambio la repetitividad de uno y del otro, que es lo que me estás preguntando, ¿no? Es totalmente diferente, porque uno es capaz de asomarse hasta el máximo más veces que el otro. Aquí hay otra, no te quiero volver loco, pero aquí hay otro lado, que es la capacidad anaeróbica, ¿no? Como tú bien sabes, seguro como entrenador, hay gente que tiene una capacidad anaeróbica, FRC, Webal, llámale como quieras, bastante alta, y esa gente, cuando imagínate, le estás mandando a hacer series de, yo qué sé, pues de 30 segundos, un 30-30 o lo que sea, son capaces de llegar
a unos niveles de agonía, ¿vale? Que la gente muy aeróbica o que tiene una condición muy anaeróbica, o sea, una condición anaeróbica muy pobre, no son capaces de llegar, ¿vale? Entonces, uno que tiene una condición anaeróbica muy mala y uno que tiene una condición anaeróbica muy buena, seguramente el que tiene una capacidad anaeróbica peor va a ser capaz de repetir el esfuerzo máximo más veces. Pero la calidad del esfuerzo, la del anaeróbico, va a ser mucho mejor. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, claro. Habrá menos Entonces, vatios. exactamente, pero claro, es que esto se ve, ¿no? Esto al final. ¿Y cómo ves que alguien está mejorando? Cuando es capaz de repetir más veces un esfuerzo de calidad anaeróbica, ¿vale? O sea, alguien, imagínate, que tiene de pico 900 vatios, pues sí, claro, pues está haciendo 900 vatios si le hace falta 10 veces en una etapa. Pero alguien que tiene un pico de 1700 vatios te lo va a hacer una vez o dos, a lo sumo. Entonces, pero pueden tener los dos el mismo, en este caso no, pero podrían tener los dos, imagínate, un FTP parecido. Imagínate el bala. Entonces, o sea, hay gente y gente. Entonces, esta pregunta así en general es difícil de contestar. Yo creo que no solo es la capacidad, o sea, sí es la capacidad aeróbica, o sea, sí es una mejor capacidad aeróbica, pero no la capacidad aeróbica como la medimos, ¿no? En VO2 max o en FTP. Es capacidad aeróbica a nivel de regeneración, a nivel de buffer de lactato, o sea, a nivel de otras medidas, no FTP o V2 max. Perfecto, eso es justo lo que te estaba, o lo que quería saber, ¿no? Si podíamos extrapolarlo directamente en vez de tener que medirlo diferente, decir, pues, si mejora el FTP, extrapolo que mi durabilidad, en principio, ha debido mejorar, ¿no? Por la mejora aeróbica. No. Bueno, no. Eso, por ejemplo, no lo he visto publicado, pero mi experiencia me dice que no. Porque al final tú puedes mejorar tu FTP trabajando el tempo. Además, luego lo que hemos visto es que mejorar el FTP es súper difícil a niveles muy altos, ¿vale? Lo que mejoras es la capacidad de repetirlo muchas veces o después de una fatiga X. Genial. Bien, pues, ¿cómo podríamos entrenar esta durabilidad? Buena pregunta también. Al final, lo que te digo, primero tenemos que, como entrenadores, ¿no? Si nos están escuchando entrenadores, tenemos que clasificar al ciclista. O sea, tenemos que saber dónde está su FTP, pero también su capacidad anaeróbica, ¿vale? Porque según su capacidad anaeróbica, la capacidad de lo que te decía antes, ¿no? Si el FRC es muy grande, cuidado en bajar, por ejemplo, la DFRC, el VVAL, ¿no? Bajarlo mucho porque su capacidad, y esto se va viendo, pues al final con test de lactato también, ¿no? Tú vas viendo cómo va aclarando el lactato, cómo va cogiendo en forma. Entonces, esto es lo de siempre, esto es feedback, o sea, esto es ir hablando con el deportista, ¿cómo han ido? Imagínate, yo qué sé, pues estás metiendo 30-30 o 40-20 y tú analizas los datos y las primeras veces, imagínate, le pones 3 bloques de 30-30 y ves que no es capaz ni de llegar al tercer bloque. O que de la primera serie a la última serie del 30-30, si han sido 6, ha habido una bajada más del 20% en el desarrollo. Entonces, Entonces, no sé cómo decirte. Lo mismo, me haces una pregunta general y no hay una respuesta general. O sea, al final es cada uno, ¿no? Tú como entrenador, si quieres mejorar la repetitividad, ¿de qué estamos hablando? ¿De esfuerzos FTP? Pues, por ejemplo, pues tendrás que empezar a programar. Imagínate, yo suelo mandar un entrenamiento muchas veces, ¿no? Acumula 2.000 kilojulios en la zona 2, no me hagas más de 1.200 de desnivel. En esas 2 horas y media le pongo las condiciones de alimentación. Por ejemplo, vete a 50 gramos hora y hazme 3 esfuerzos de, yo qué sé, pues eso, de 15 minutos a 5-5, pom. Y lo vas analizando, ¿no? Y vas viendo, por ejemplo, pues ya sabes, la curva de frecuencia cardíaca con la potencia. Entonces, cuando no están en forma, pues es que se disparan, no son capaces. Cuando no están cuando no son capaces, bajan la cadencia un montón. Entonces, en cambio, cuando están cogiéndose la forma, enseguida mantienen la cadencia, el pulso es mucho más estable. Pues eso, al final, es que no hay, es que es ir viendo datos e ir analizándolo. Ya siento ser más tan ambiguo, pero es que no existe una respuesta para todo así.
Eso es indicativo de que está en lo cierto, ¿no? Si me dijese algo seguro, igual nos preocuparíamos. Voy a intentar ser un poco más específico. Entonces, bien, siguiendo con lo que decías, entiendo que tú mides el progreso, por ejemplo, del deportista en esta repetibilidad o en la durabilidad, ¿vale? Que no son lo mismo, en base a los datos de las sesiones importantes, ¿no? Por ejemplo, repitiendo sesiones similares en ambos casos, y no lo haces, por ejemplo, en base, por ejemplo, a la curva de potencia tras X kilojulios, ¿no? Que junta todos los entrenamientos de todo el año, ¿no? O de los últimos meses. Suele variar también. Si van cogiendo la forma, suele variar, pero lo que te decía antes, una cosa es para publicar un paper que necesitas algo objetivo, pero luego como entrenador tienes que ir a lo específico, tienes que buscar lo específico y la verdad no lo miro. Yo lo que veo es su respuesta, ¿no? Que me llame y me diga, oye, es que la tercera serie no me podía mover del sitio. Oye, hoy he sacado la tercera con la minga. Lo dicho, la cadencia, que veas, sobre todo la cadencia es de los mejores indicadores, que veas la frecuencia cardíaca, o sea, es que ya estás viendo. Otra cosa es cómo sabes tú, ¿no? Si realmente estamos buscando, al final lo estamos buscando un estrés corporal, ¿no? Cuando sabes que no estás creando el estrés corporal suficiente, ¿no? Y al final, pues sí que me gusta, pues eso, que depende, ¿no? En qué época, pero es que lleguen a la última serie ya, pues, bajando un 20% su rendimiento, o sea, es buscarle, como vulgarmente se dice, ¿no? Apretando la tuerca, pues, para no pasarte, buscándote el límite ahí. Bueno, al final, yo creo que lo que dices tiene todo el sentido, ¿no? O sea, que en un deportista ves entrenamientos similares, ¿no? Porque no tenemos muchos datos de calidad para hacer la curva y al final necesitamos reducir el ruido, pero si coges a un equipo entero, a dos equipos, a tres, muestras muy grandes como vuestros estudios, pues al final coges mucho y con la ley de los grandes números, pues unos se compensan y te da resultados significativos. Eso es, al final es mucho número y la calidad de los números, ¿no? Al final lo que te hace es que quites ruido y lo que salga es súper chulo, pero esto aplicarlo a, pues eso, a gente corriente o a sub-23 o lo que sea, es mucho mejor ir persona a persona, muy, muy específico y ir buscándolo, porque lo que te decía antes, y a lo mejor estás teniendo una progresión y pasa algo externo en su vida, yo qué sé, o que está de exámenes o mil cosas que pueden pasar y esto se va al garete. O sea que, pero como entrenador tienes que ser consciente de lo que está pasando. Vale, una breve, porque me ha quedado con la duda. Me has dicho algo así como que cuida con bajar la W-Val en deportistas que sean muy anaeróbicos. Sí, pues esto es teoría mía también, igual, yo te digo mi experiencia, ¿no? La gente que tiene ya te voy a poner ejemplos, ¿no? Pues un Abel Asturi, un David González, ¿no? O un Enrique Sanz que les he entrenado yo, en vatios absolutos son parecidos, solo que alguno es capaz de repetirme un esfuerzo casi máximo de 5 segundos, pues en 5 minutos me lo hace 2 veces y el otro es capaz de hacerlo una vez o 2 veces, ¿vale? Ahí está la gran diferencia. Y luego esta gente te va a poner nombres, ¿no? Por ejemplo, un Cristian Rodríguez, un Cuadros, yo qué sé, gente muy... Joaquim Murrialdai, gente muy, muy aeróbica. Esta gente le puedes mandar a hacer 10 veces en 5 minutos ese esfuerzo que, entre comillas, como no son capaces, como no tienen una musculatura suficiente, bueno, ya sabes, fibras rápidas y demás, no son capaces de romperse el cuerpo, no son capaces de estresarse a esas intensidades. Pero claro, los datos son irrisorios. Pero claro, si decimos, ¿quién tiene más capacidad anaeróbica? Claro, esto te lo va a hacer, el aeróbico te lo va a hacer 10 veces, entre comillas. Pero la calidad, ¿entiendes? La cantidad va a ser mucha, pero calidad va a ser muy baja. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo entrenar anaeróbico a gente muy aeróbica que a gente con capacidad anaeróbica muy buena. Los tiempos de recuperación tienen que ser mucho mayores, o sea, que eso es lo que... Pues, la producción de lactato la acidosis es mucho mayor, la creatina, la urea se disparan, o sea, es que... Cuidado, no es lo mismo entrenar a un sprinter que a un escalador puro y duro. Sí, totalmente. Eso me acuerdo que además nos lo decía a mí, que es, por ejemplo, la asignatura de ciclismo, ¿no? Que a él no le iba a cansar lo mismo un sprint que nosotros, que él daba 1500 vatios, 1600 o más, y yo, por ejemplo, 2000. O sea, claro, yo puedo hacer más sprint cansándome menos, pero más lento.
Exactamente. Entonces, eso tenemos que ser conscientes siempre, ¿eh? Sí, sí, eso es interesantísimo. Bueno, el tercer estudio del que vamos a hablar y el último es el que hiciste con el periodo del COVID, ¿no? Y es que, bueno, me diste el rendimiento de los ciclistas en los tres, no sé si eran los 3 meses posteriores o en el año posterior, o sea, anteriores, perdón, y luego en las últimas 2 semanas del confinamiento para ver la evolución, ¿no? Y visteis que había una pérdida de casi, bueno, de un poco más del 10%, ¿no? En el P5 y en el P20. Sí, esto no fue un estudio en sí, quiero decir, al final fue yo como entrenador, ¿no? Estábamos en confinamiento y quería saber cuánto habían empeorado mis ciclistas. Entonces, lo que hice, como justo había empezado eso era 2020, ¿no? Había empezado la temporada, habíamos hecho los test de P1, bueno, hicimos diferentes test, P1, P5, P20, y habían empezado las competiciones, entonces tenía un perfil de potencia bastante realista y yo, pues al final, pues vino el confinamiento, solo podíamos hacer rodillo todo el mundo y bueno, había varias posibilidades, ¿no? Que la temporada iba a empezar en julio, que iba a empezar en agosto, aquello era una locura. Entonces yo dije, joder, es que no tengo ni idea ni dónde están los ciclistas ahora. Y entonces, bueno, les convencí de hacer unos test en el rodillo y salieron muy mal y entonces salieron muy mal por el propio hecho de estar en el rodillo, ¿entiendes? Porque al final hacer un minuto en el rodillo no tienes movimiento lateral y demás. Y luego, como no me gustaron los datos, dije, pues la primera vez que se abrió, ¿no? Se abrió, pues esa primera semana les dije, venga, vamos a hacer P1, P5 y P20 otra vez. Y realmente en el estudio publicado solo están P5 y P20. Y realmente, pues tampoco demostramos nada del otro mundo, ¿no? Demostramos que si no, que la gente que al final, si no entrenas, pues empeoras. Tampoco, pero bueno, a mí me servía como entrenador para saber, ¿no? De hasta dónde habíamos bajado y de dónde partía. Era un poco, simplemente no era un estudio en sí, no, o sea, no fue un estudio de intervención no, era, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a arrancar? Y se hizo para eso y como quedó chulo, pues se lo enseñé a Jesús Payares y demás. Me dije, joder, esto es un estudio que podemos publicar. Digo, ala, pues adelante. Y luego gustó mucho. Sí, va, a lo mejor es verdad que, o sea, no es que descubra la pólvora, pero sí que el tamaño de la pérdida a mí sí que me sorprende. O sea, un 10% de pérdida, porque al final no estuvieron parados, sí que es grande, ¿no? Pero claro, al final venían de estar a tope, venían de un entrenamiento muy grande, ¿no? Sí, pero date cuenta que habíamos ganado con Gonzalo Serrano en Andalucía, o sea, es que el equipo estaba muy, muy bien, o sea, que de repente te plantas allí y que no, pues imagínate, ¿no? Reducciones por zonas del 25 y el 30% de volumen, de carga, pues casi del 25%, entonces eso, pues consecuentemente tiene una bajada de rendimiento. Bien, para ir terminando con la última parte de la entrevista, me gustaría también preguntarte por biomecánica, que es un tema que, bueno, yo no lo manejo, pero lo veo súper complejo, ¿no? Pero al final, como un entrenamiento, ¿no? Y me da la sensación de que poner a una persona en una bici ha de ser un proceso bastante complejo, ¿no? Y no sé si como en el entrenamiento, si tenemos alguna referencia en qué basarnos científicamente o se hace también una especie de ensayo y error. O sea, por ejemplo, ¿en qué nos basamos para estas posiciones? Pues esto, imagínate, pues tenemos teorías del entrenamiento de los años 1950, 60, ¿no? Pues de la biomecánica estamos empezando a hablar de los años 2000, del 2000 para adelante, ¿no? Entonces es una ciencia joven, entonces la cantidad de publicaciones y estudios que hay es mucho menor, las evidencias son bastante menores, a la vez bueno, como el entrenamiento, ¿no? Pero digamos, no sé cómo explicarlo, es algo goloso, ¿no? Es algo goloso que trae dinero, que es fácil, entre comillas, ¿no? Entonces ha habido un boom comercial muy grande con todo esto de la biomecánica, entonces hay una pelea entre la ciencia y lo comercial. Bueno, lo que hay en todos lados, pues también en la biomecánica, en una ciencia joven. Entonces, si vamos al Google y ponemos biomecánica, pues nos van a salir todas las directrices como tiene que ser, pero la realidad, pues como en el entrenamiento, ¿no? Está muy lejos, ¿no? Es súper individual. Sí que hay algunas pocas, bueno, cada vez hay más investigaciones, ¿no?
Sí, investigaciones no, más evidencias de que algunas cosas, pues por ejemplo la flexión máxima o extensión máxima de rodilla, pues sí está más o menos establecido cómo debe ser para no lesionarse y demás, pero luego es súper individual. Esto es como el entrenamiento, o sea, al final la condición corporal que tenemos a la hora de andar en bici, véase movimiento articular, véase elasticidad, véase rotaciones, asimetrías, o sea, cada uno somos un mundo. Entonces, pues es que yo primero suelo estar casi una hora, ¿no? Testando al deportista, a ver dónde cojea, a ver dónde me rota, a ver qué hace para poder luego entenderlo en la bici. Y luego dentro de la bici, como bien dices, pues tampoco se sabe a ciencia cierta esto tiene que ser así. O sea que, y luego, bueno, tampoco me quiero mezclar, ¿no? Pero hay una corriente muy, muy mecánica, que digo yo, que buscan la eficiencia mecánica, que dicen, pues de cine, ¿no? Porque el GPA, que es la frenada, ¿no? Lo que va, o sea, el GPR es, digamos, lo que va a favor del pedal, la fuerza que hacemos a favor del pedal, y el GPA es lo que frenamos al pedal, ¿no? Pues el GPA, cuanto menor sea, pues mucho mejor, ¿no? Digamos, como es una evidencia mecánica, olvidándonos que no somos una máquina y que para hacer eso a lo mejor mi gasto general, mi consumo de oxígeno se ha disparado, a lo mejor lo que te decía antes, ¿vas más rápido o no vas más rápido? ¿Te lesionas o no te lesionas? Es así de simple. No, que el GPA es mejor, digo ya, muy bien. ¿Y vas más rápido? No. ¿Vas más cómodo? No. Encima tengo un dolor en el psoas, digo, pues es que igual, ¿me entiendes? O sea, esto es como todo. Cuidado con todo lo que leemos. Se me pone la piel de gallina de escucharte, macho, porque al final es una cosa que uno piensa, pero claro, no está capacitado muchas veces para decirlo, pero es que también como en el entrenamiento, ¿no? Creo que además el hecho de que en la biomecánica no haya mucha regulación, ¿no? También permite pues que cada descubrimiento, ¿no? Cada aparato que implementamos parezca ser la panacea y como tú dices, vamos al reduccionismo, ¿no? A ver una sola medida como si fuese la general en vez de buscar el conjunto, ¿no? Y como tú dices, hay gente que lo aplica de forma de, no sé, imagínate, como te sientas en el sillín, pues si ya te sientas más de un lado que de otro, ya dice que va mal puesto, ¿no? Y tienes que ir 50-50, porque lo que estás midiendo tú es la posición en el sillín. Y te crees que la posición en el sillín es la persona, y lo estás confundiendo. Y lo que tú dices es lo mismo, ¿no? Al final... No, yo estoy harto, ¿no? Con el 50-50. Yo siempre les digo, Alan, mírate al espejo. Mírate un ojo y mírate el otro. Ponte las dos piernas delante. ¿Son iguales? Tu lateralidad es totalmente igual. Tu capilarización en las dos piernas o tu sistema nervioso en las dos piernas es igual. O sea, ¿por qué tenemos que ir 50%? 50-50. Otra cosa es que sea lesivo, ¿entiendes? Que esa asimetría sea lesiva. Ahí sí que hay que incidir. Pero lo que me dices, vamos a buscar los números concretos y los números concretos, pues no deberían ser, ¿no? No debería ser el objetivo. El objetivo debería ser ir más rápido y no lesionarse. O sea que... Claro, eso es porque si partimos, ¿no? Yo creo de media o de ideales, ¿no? ¿Cuál sería la posición ideal, la técnica de pedaleo ideal? Al final nos vamos a estar escapando de cuál es la ideal para nosotros. Porque si nos ponemos así, pues lo ideal en teoría entonces para pedalear sería el pedaleo redondo durante los 360 grados de la pedalada, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, desde un punto de vista mecánico, ¿entiendes? Pero claro. cuando lo aplicas al cuerpo eso es imposible, porque tiene que trabajar el psoas contra el cuádriceps, que el psoas tiene la mitad de la fuerza del otro cuádriceps. Entonces, esa es que no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, pero luego cada uno es un mundo, porque el cuádriceps de uno y el psoas del otro es que, ¿me entiendes? O sea, que esto generalizarlo es todavía más complejo que en el entrenamiento. Bueno, todavía no lo sé, pero pues hay menos evidencia y demás. Pero esto es como, no sé, todos tenemos un proceso, ¿no? Yo como entrenador he tenido un proceso, como biomecánico he tenido un proceso y como bien dices, pues como entrenador cuando salieron los hits, empecé como un loco a trabajar los hits hasta que me di cuenta que eso no... Y esto es lo mismo, pues cuando salió el GPA, GPR, empecé a ver como un loco a investigarlo y al final pues cada uno tiene que, con nuestros estudios, ¿no? Cada uno tiene que cogerlos, estudiarlos, intentar aplicarlos, pero a su manera, a su gente y desde su punto de vista. Claro. Mira, al final yo creo que lo que tú haces es medir el rendimiento en su conjunto, ¿no? En plan,
a ver, ¿qué pasa con los vatios absolutos que muevo, no? O sea, con lo rápido que voy, que es lo importante, no si freno más o freno menos, con mis sensaciones, con lo cómodo que voy en la bici, con lo que soy capaz de aguantarlo, ¿no? O sea, medir el sistema completo, ¿no? Eso es, al final lo que te decía, lo que queremos todos es ir más rápido. Ni mover más vatios, queremos ir más rápido. Queremos quitar el coma al vecino o ir a 30 por hora mucho más cómodo de lo que iba la semana pasada, ¿no? Y en ciclismo profesional, pues lógicamente queremos ganar al de al lado. Y el de al lado cada vez es mejor y yo te veré cada vez mejor. No, es que yo he mejorado tanto, ya, pero es que el de al lado ha mejorado tanto o más. Entonces, es que esto es una pelea que nunca acaba. Entonces, no olvidarnos nunca del objetivo final. Y eso, pues no es lo mismo un ciclo, o los objetivos de un cicloturista, un sub-23 o lo que sea, pero que no nos olvidemos que a veces por mejorar un número concreto, a lo mejor el conjunto lo estamos estropeando y no nos damos cuenta. Y también, perdona, que a veces vemos fotos del momento y somos bastante reduccionistas pensando, esto es a corto plazo, he mejorado esto. Y nos olvidamos de lo que estamos provocando a largo plazo, que a lo mejor estamos provocando una lesión o estamos provocando cosas que vete a saber. Totalmente. Muchas veces los costes de algo vienen diferidos, ¿no? Y nos da la sensación hasta Tal que no cual. ocurren, que no hay lesión o que no estamos haciendo daño hasta que no viene el daño. Tal cual, tal cual. Pues yo igual he mejorado yo qué sé, ahora con los acelerómetros, ¿no? He mejorado mi DSS, que realmente es un aparato que nos mide los puntos muertos, ¿no? Que es también mecánica. Y qué bien, pues ya soy el mejor, voy ya mi DSS y tú a lo mejor para mejorar tu DSS, yo qué sé, estás trabajando más el tibial. Y al trabajar más el tibial, pues, no sé, me estoy inventando, en contrapartida, el sóleo está más tenso. Y oye, igual de repente en 2-3 meses tienes calambres en el sóleo, ¿entiendes? Y dices, ostras, sí, tengo el DSS cojonudo, pero a partir de las 3 horas tengo calambres en el sóleo. O sea que, cuidado, porque esto no es fácil, no es fácil. Y luego, lo malo de esto, por ejemplo, en ciclismo profesional es que no hay tiempo. O sea, que es que a final de febrero hasta octubre estás corriendo y, como bien sabes, octubre, noviembre, mediados estás desconectado del mundo y tienes 2 meses de prueba y es poco. Y en temporada probar y cambiar cosas, pues normalmente no se hace. Pues sí. Más vale muchas veces ir sobre seguro que arriesgarse. Sí, equilibrio, como todo, hay que buscar el equilibrio. Bueno, pues Chávez, pues ha sido un placer. Quería preguntarte la última y es, ¿qué preguntas tienes ahora a las que te gustaría que poco a poco, próximos estudios, vuestros o de otras personas, fuesen dando respuestas? Pues la verdad, lo que te he dicho, estoy encantado en el grupo de investigación que estamos porque tenemos preguntas parecidas, ¿no? Y ahora estamos trabajando. Bueno, yo tenía una idea y justo un compañero, Manu, ¿no? Que le conoces, tenía esa Sí. idea ya desarrollada y, bueno, por ejemplo, una de las preguntas clave es la estimación de carga, ¿vale? No nos gustan ni los stream, ni yo qué sé, ni el URP, ni el TSS, ni los kilojulios, no nos gusta ninguno. Entonces estamos intentando desarrollar, mirar algo que sea algo más específico. Sabemos que nunca vamos a llegar, porque al final estás midiendo carga externa. O sea, que es que de la carga externa a la interna hay un mundo. O sea que, pero nunca vas a llegar a valorar realmente la interna como debe ser. Pero intentar ser algo más preciso, esas dudas tenemos. Y luego yo sigo bastante pesado con el tema de cómo medir el daño causado en el cuerpo, que es lo mismo, pero quiero decir, si yo hago 3 sprints de 30 segundos o hago un bloque de 5 minutos, aunque el número me salga igual, ¿cómo soy capaz de diferenciarlo? Porque no es lo mismo, lo sabes tú, no es lo mismo. Entonces, ahí andamos, a ver cómo medirlo eso objetivamente y bueno, no tenemos tiempo a aburrirnos. O sea que, pero sí, hay un montón de preguntas, ¿no? De siempre, yo qué sé. Por ejemplo, ahora también andamos con el llano y subida, ¿no? No es lo mismo, pues eso, aquí os presentamos los perfiles de potencia, pero pueden ser de subida, llano, y tú, como bien sabes, no es lo mismo hacer un esfuerzo en subida del 8% que del 5% en llano. Entonces, bueno, yo qué sé, andamos con un montón de cosas en la cabeza. Sí, joder, toda interesantísima. No sé si habéis valorado, o tú lo has valorado, lo de DF Alpha 1 para esto de la carga interna durante el ejercicio. Andamos con eso. Yo, la verdad, no soy nada experto. Manu lo controla más, ¿vale?
Y lo estamos cruzando, bueno, entre otras cosas con eso, pero ya te digo, yo personalmente no lo utilizo. Bueno, perfecto, pues ha sido la verdad que una clase maestra, aunque digas que no, o ya me lo habías dicho, ¿no? Que no iba a decir nada claro, que todo depende, obviamente, pero yo he sacado un montón de aprendizajes de esta charla y estoy seguro que la gente también. Bueno, yo siempre digo que cuando me preguntan a mí la gente se queda como, porque siempre respondo con depende, ¿no? Y la gente quiere respuestas contundentes y bueno, pues por lo menos si has podido sacar algo en claro de todo el mejunje que tenemos todos en el cerebro, pues me alegro y nada, un placer haber charlado contigo. Bueno, pues nada, un placer, ¿sabes? Y lo mejor para el futuro. Un abrazo. Venga, gracias.